Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 9 al 11. Quiero compartir con ustedes este tema que lleva por nombre: no te quedes en el lugar santo. No te quedes en el lugar santo. Entra al verdadero descanso. ¿Cuántos necesitan descansar? ¿Cuántos anhelan un descanso en Dios? Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo, y dice así: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos concedes. Te suplico, te ruego que sea tu Espíritu Santo guiando mis labios. Cada palabra que salga de mi boca, que sea para exaltar y glorificar tu nombre. Señor, en esta hora suplico tu dirección, que seas tú ministrando a cada uno de nosotros y que seas tú tocando cada corazón. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. A ti, Padre bendito, siempre te damos la excelencia. Y el pueblo bendecido responde. Pueden tomar asiento, estimados hermanos. Aleluya. Importante un mensaje como estos en medio nuestro, porque nosotros como seres humanos estamos conscientes que nos cansamos. ¿Quiénes aquí se cansan? Por ver sus caras, aunque no me digan amén, sé que aquí muchos de ustedes o de nosotros estamos cansados. Nosotros, de que regresamos, de que salimos de viaje, no hemos parado. Les confieso, humanamente, físicamente, corporalmente, mi cuerpo está agotado. Tuve la dicha de tener diferentes peleas en estos viajes, tanto espirituales como también corporales. Sinfonía celestial y humana no me dejaban dormir por noches. Era una pelea que decía, Dios mío, ¿y ahora por dónde ando? Los animales, no miro a nadie, yo de frente sigo. Los animales, allí no hay alarmas en casa. En esos lugares son los perros, los gallos, las gallinas, todos los que están allí cantando, alabando a Dios en su manera, haciendo lo que tengan que hacer. Y uno que no está acostumbrado físicamente termina agotado. Los insectos, los zancudos, los cucarachas, todo a lo que uno se expone, porque obviamente, amados hermanos, si se han olvidado de dónde han venido, podrán ustedes hacer memoria que en nuestros países hay de todo eso. Y ya después de casi llegando 30 años en este lugar, uno dice, Dios mío, siempre es bueno estos recuerdos. Que el Señor nos vuelva a llevar esos lugares para acordarnos de dónde hemos salido. Pero humanamente nos cansamos. El vuelo de regreso, 3 horas de retraso en el avión, esperando y mirándonos la cara. 3 horas. Y en esos asientos cada vez se ponen más apretados que nunca. Uno tiene que estar así, porque si le toca a otro que está más gordito que otro, ya se imaginan cómo se ponen esos asientos. Pero en toda esa experiencia hay que reconocer que hay un momento donde tu cuerpo ya caduca, donde tu cuerpo dice, aquí quedas, aquí nomás. Son diferentes señales que el Señor puso en nuestros cuerpos para decirnos, ¿sabes qué? Descansa. Muchas veces el cuerpo reacciona bruscamente y terminamos en un hospital. Sí, es verdad. Son reacciones que el cuerpo tiene, por el cual nos comunica, nos ilustra que no somos de metal, sino somos de carne y hueso. Que somos aceptos a diferentes enfermedades. Que yo le dije al Señor, no me puedo enfermar, cuida todo de mi ser, porque tenemos una misión que cumplir. Cuando uno sale para el trabajo de Dios, tiene ese compromiso.
de no comer nada helado, de abstenerse de diferentes comidas para que no le afecte el estómago, para que no choque, porque si no, ¿cómo uno va a hacer la obra del Señor? Diferentes cosas que uno tiene que reconocer, que nuestro cuerpo es corruptible. Al menos el mío lo es. Yo no sé si aquí estoy enfrente de querubines, arcángeles, serafines que no pueden comprender lo que les estoy diciendo, pero si aquí hay una realeza, discúlpenme, pero el mío sí toma ese tipo de diferentes malestares. Pero en todo eso el Señor siempre nos permite y nos invita a descansar en Él. Y nos recuerda lo necesario que es el verdadero descanso de Dios prometido a su iglesia, que siempre está centrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un descanso espiritual que sobrepasa lo corporal, porque aunque este cuerpo exterior se va desgastando día a día, no obstante, el interior se va rejuveneciendo, va de gloria en gloria, de poder en poder. Esa es la promesa que Dios nos dio a cada uno de nosotros que nos llamamos hijos de Él. Yo no sé cómo tú te llames. Yo no sé si tú eres hijo o no hija, pero si eres hijo de Dios, esas son las promesas para nosotros. Y eso nos debe de dar alegría, felicidad, poder saber que aunque nos arruguemos, por más que te hagas cirugías, por más que sonrías de una manera muy diplomática para que no te arrugas la cara, aún así vamos a pasar por ese proceso. Aunque te pongas más maquillaje que nunca, aunque vayas con el psicólogo para que te pinte el pelo cada vez, aunque quieras esconder las canas o no las escondas, es lo de menos, haz lo que tú quieras. Pero la verdad es que este cuerpo se deteriora, pero el interior, eso es lo que el Espíritu hace en medio nuestro. Aunque nos quedemos con o sin pelo, con o sin fuerza, ese se va rejuveneciendo. Ese tiene promesa de vida eterna, porque Dios puso en nosotros algo eterno. Dios puso en tu vida algo eterno. Y depende de ti dónde tú lo quieras llevar. Porque aquí en esta tierra se decide el viaje, o bien arriba o bien abajo. Cada uno de nosotros escoge el boleto. No fue gratis, alguien lo pagó, pero el boleto está allí. Pero muchos de nosotros muchas veces no optamos por agarrar ese boleto. Many of us, we just playing around. En esos lugares podemos comprender cuántas personas están atravesando por problemas tan grandes y tan fuertes que uno se pregunta, Dios mío, ¿cómo es posible que uno puede descansar en las promesas del Evangelio en estos tiempos donde realmente vemos tanta maldad en medio nuestro? Ministros, líderes que vienen y desahogan, hermano, si usted supiera lo que está pasando en mi casa. Mis hijos no quieren nada con Dios. Y no me refiero de los jóvenes inconversos, me refiero de los hijos de líderes en diferentes partes del mundo, hermano. Mi hijo con familia, siendo ya esposo e hijo, se hizo homosexual, decidió tener un novio. Mi hijo tiene novia, pero él es la novia. Diferentes estragos, problemas que están pasando, y el padre lo único que quiere, Señor, ¿hasta cuándo yo podré descansar en ti? ¿Hasta cuándo yo podré refugiarme en ti? ¿Hasta cuándo yo podré recitar esos salmos que dice: Jehová mi pastor y nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará? ¿Hasta cuándo podré decirlo con toda contundencia, con toda veracidad? En medio nuestro, ¿cuántos padres no tenemos esa misma preocupación por nuestros hijos? Que teniendo que ser ejemplo muchas veces no lo son. Y uno como ser humano nos afecta, nos duele. Comienza a salir ese lado humano y a gritar: Señor, danos un descanso. I need a break. I need something else. I need you to help me out in this situation, because I'm about to explode. Estoy a punto de explotar. ¿Cómo realmente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque uno como padre se preocupa y dice: Dios mío, me gustaría agarrar a este muchacho,
en el buen sentido de la palabra, o esta muchacha, de los moños a maquiarle un rato espiritualmente para que despierte y se dé cuenta de lo que está haciendo. Aunque no me digas amén, no os preocupéis, pero aunque sea, eso viene a aquellos que tienen carne y hueso. Yo no me refiero a que lo maltrates, lo fragiles, lo crucifiques. No lo hagas, porque no puede resucitarse a sí mismo. Pero muchas veces la desesperación entra en cada uno de nosotros. Aquí estaban cantando hace unos minutos ese canto, que en medio de la aflicción nosotros tenemos que perseverar y esperar en Dios. No te lo canto porque me olvidé cómo va la letra, pero por allí iba. Pero en todo esto hay un consuelo maravilloso. Desde los primeros pasajes bíblicos, desde la primera vez que se nos menciona la palabra descanso en Génesis 2:2, el Señor comienza a enseñarnos las pautas de la necesidad de descansar en Él. Navegando por los mandatos de Dios en el Sinaí, también Dios nos ilustra, según Éxodo capítulo 20, versículo 8, lo que tenemos que hacer para descansar en Él. Culminando en la dispensación que hoy en día estamos de la gracia, nos damos cuenta que Dios siempre está interesado en hacernos descansar. Pero cuando digo descansar, no me refiero a una manera holgazana, ¿sí entienden esa palabra? Floja, haragana, lazy, that you don't want to do anything because el predicador dijo que hay que descansar. Mamá, papá, mañana no hay escuela. He said we need to rest. Therefore, no school tomorrow, guys. No me refiero a ese descanso. Un descanso en confiar en Dios. Un descanso en aunque las cosas vayan todos hacia abajo y uno va de picada. Mira a la izquierda problemas, a la derecha problemas, arriba problemas, abajo problemas. No sabes dónde esconderte. Aún así nosotros podamos refugiarnos, y en momentos de más dificultad, de donde la crisis se multiplica por todas partes, uno aún así puede recitar esas hermosas poesías, salmos que nos llenan de tanta fuerza, como aquel que me gusta mucho, el Salmo 8. Momentos críticos de mi vida que sencillamente voy y miro hacia el cielo. En la ciudad pues no se aprecia mucho, pero cuando estaba en Guatemala yo admiraba esos cielos. Plan de 9:30, 10 de la noche, miraba los cielos y decía: wow, mi Dios, es que aquí se cumple. Tal vez en estos cielos el salmista se inspiraba y decía: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste poco menos que ángeles, mas lo coronaste de gloria y honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y me hace sentir, wow, que no estoy solo. Que aunque soy diminuto comparado con esa enormidad de estrellas, que aunque desde mi distancia hacia allá se ven chiquititas, pero ay, Dios mío, las estrellas son gigantescas. El sol es 1.000.000 de veces más grande que la tierra, y el sol es considerado una estrella pequeña comparada con las otras 200 billones que existen en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es diminuta comparada con las otras 200 billones de galaxias que hay en el universo. Y todo lo hizo nuestro Dios maravilloso. Él lo hizo todo. El cielo, el universo, la materia, el tiempo, los tres factores grandes. Dios lo hizo todo. En el primer versículo lo declara: en el principio, ahí está el tiempo. Dios hizo los cielos, ahí está el universo, y la tierra, ahí está la materia. Tiempo, materia, espacio, todo está presente desde el primer versículo de la Biblia, confirmando esa autonomía única del Señor, la autoridad indiscutible que solamente la mano poderosa lo hizo todo perfecto y maravilloso. Y en todo eso Él nos enseña que hay un descanso. Él descansó en el 7º día también, enseñándonos las pautas a nosotros. No porque Él se haya fatigado, cansado físicamente de su obra. No. Él no se cansa,
sino enseñándonos las pautas de cómo poder nosotros refugiarnos y confiar en Él. ¿A cuánto le gustan las vacaciones? Ay, Dios mío. Me olvidé, en Los Ángeles estamos cerca de Ángeles. ¿A usted no le gustan las vacaciones? Pues sigan trabajando. A mí sí, si alguien me quiere regalar unas vacaciones, pero no que vaya a estar en la falda de los volcanes, por favor. Una experiencia suficiente. Pero creo que a todos nos gustan las vacaciones. Necesarias, pero no me refiero a las vacaciones espirituales. El cristiano no tenemos vacaciones espirituales. En todo tiempo tenemos que estar bien paraditas con las antenitas de Dios, siempre listos y prestos para toda buena obra. En todo momento, aunque vayas a tus países, aunque vayamos a diferentes lugares, siempre tenemos que estar dispuestos a dar testimonio que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Y es que como hijos de Dios tenemos privilegios. ¿Cuánto le gusta privilegios? ¿A cuánto le gusta trabajar en un lugar donde no te dan ningún tipo de privilegios, de compensaciones o de beneficios? Creo que nosotros, especialmente aquí, que tan caro es lo que viene a ser el healthcare, el médico, el seguro médico, necesitamos pedir estos tipos de beneficios. Como hijos de Dios, en su misericordia, Dios nos da los mejores beneficios que uno puede imaginarse. Los privilegios del creyente lo podemos ver, y si me permites, por favor, vamos a ver esta parte de Hebreos 4, que el libro de Hebreos es un libro muy complejo, muy hermoso. Pero se necesita un cuidado de interpretación único para entender el verdadero y el correcto significado del mensaje de este libro de Hebreos. Comenzando, el autor desconocido. Los puntos históricos necesarios reconocer que está hablando a un grupo de hebreos, como el mismo nombre lo dice, que estaban batallando en la fe, que estaban titubeando, que estaban pasando por diferentes batallas. Opresión por el lado de los judíos, opresión por el lado de los romanos. Y la iglesia que estaba aquí, a este grupo de hebreos, se sentía muchas veces entre la espada y la pared. No sabían cómo reaccionar. Nuevos en la fe, estaban más o menos titubeando de lo que era el verdadero mensaje de la palabra. Por eso que el escritor comienza a hablar de esta manera, aclarando del capítulo 1 hasta el final la necesidad de que ellos se dejen de aquellas creencias antiguas en ángeles, que vean la diferencia del poder, de la superioridad del Mesías comparado con los ángeles, comparado con Moisés, dándoles ánimo para que no renuncien a la fe, porque dentro de ese grupo había personas que no eran creyentes, aunque se creían que eran creyentes. Veámoslo, por favor. 1 y 2 versos del capítulo 4 dice: temamos pues, mira cómo comienza, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Oh, qué triste es que dice algunos de vosotros. Eso nos enseña que no todos estaban alcanzando ellos. Y es que es una verdad. Dentro de la iglesia va a crecer el trigo y la cizaña. No porque alguien tenga una Biblia tan grande, no porque alguien tenga una corbata tan bonito o tan bonita, un traje bien formado, o ministre de lo mejor, o predique de lo mejor, o tenga privilegio de lo mejor, o cante de lo mejor. Eso realmente no nos dice si somos o no somos verdaderos creyentes. Silencio sepulcral. Me encanta esto. Porque muchos que como os he dicho muchas veces, que han nacido en el Evangelio, no significa que el Evangelio haya nacido en sus vidas. Así que tengamos cuidado, porque aquí bien claro nos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Qué triste es que muchas veces en estos viajes nos percatamos que siempre hay alguien dentro del grupo. Dentro de la casa pastoral había una muchacha. No me pregunten en qué casa, no sean chismosos. Había una muchacha que ayudaba a la familia, estaba necesitada de trabajo y estaba con la familia pastoral y iba a los servicios, acompañaba cada vez que hacían eventos y tantas cosas. Pero me percaté que esta muchacha había algo distinto. Y en una de esas conversaciones, una noche le dije, cuando estamos en grupo: ¿y tú ya le sirves al Señor con todo tu ser? Me topo con la sorpresa que no. Y en medio de eso, después de acompañarnos, de estar allí, de vivir en ese hogar, la pregunta es eminente: ¿por qué no aceptas al Señor? ¿Por qué no te conviertes al Señor? Y aunque lloraba, aunque decía gracias, aunque ya estaba con lágrimas más de una noche, escuchándonos, diciendo sí, 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 su corazón aún así estaba cerrado para el Señor. Y esa es la triste realidad que muchas veces uno se enfrenta. Pueden darte el mejor sermón del mundo, puede ser el mismo Cristo de la gloria predicándote, y aún así muchos le van a decir que no, como le pasó al mismo. Y muchos le van a dar la espalda, como le pasó al Señor Jesucristo. Cuando predicaba fuerte, léelo en Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Inclusive desde el 20 comienza si quieres. Cuando Jesús le dice: me sigues porque os he dado de comer. ¿Quieres que te digan la versión centroamericana y sudamericana? No, usted ya lo entiende. Por esa razón me sigues. Y después de darle ciertas verdades, muchos le dieron la espalda porque sus palabras eran duras. Y el Señor se voltea a los suyos y le dice: ¿vosotros también queréis ir? ¿Quieres irlos? Y Pedro dice: no, Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna. La necesidad, estimados hermanos, de que muchas veces, dolorosamente, hay muchas personas que van a rechazar esta salvación. Esta salvación tan maravillosa, tan única en nuestras vidas. Y qué doloroso es que cuando uno está mirando tanta necesidad, hay personas que lloran, gritan, hasta cantan, pero al final del día no tienen esa comunión con Dios. Por eso que el Señor dijo en Mateo 7: muchos me dirán en aquel día: pero Señor, en tu nombre hice milagros, eché fuera demonios, hice esto, hice aquello. ¿Y cuál es la palabra del Señor Jesús? Oh sí, te conocí. Te llamabas Petracia, te sentabas en mis sillas, pero después ya nunca llegaste. No, la palabra es contundente y clara que el Señor le hizo: nunca os conocí. Wow, nunca significa never. Yo sé que es duro, pero es necesario escuchar estas palabras para no estar toda la vida en un lugar creyendo que estamos, mas nunca estamos. Es necesario que nosotros, y hermano, pero usted dijo que hay privilegios, beneficios de cristiano. ¿Cuáles son? Hasta el momento me está dando palo. Tranquilo, es que primeramente quiero asegurarme que tú entiendas que realmente necesitamos ser verdaderos hijos de Dios. Ser hijos de Dios, hijos de luz y no de tinieblas. La dura realidad de que aunque el mensaje del evangelio es presentado a toda criatura, dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos dice: ancho es el camino que conduce ¿a dónde? A la perdición. Más angosto es el camino que conlleva la vida, y pocos son. Qué triste es, porque lo vemos en nuestras heridas, en nuestras giras.
Dios mío, Dios mío. Y uno dice, pero es que en cada salida tiene que haber almas. Y yo entiendo la necesidad de predicar el evangelio. Pero ¿saben qué? Hay una aclaración que nosotros tenemos que aprender. Lo importante, el núcleo, el resumen completo de la Biblia. La Biblia no en sí se enfoca en salvación. No, la Biblia no se enfoca en sí en salvación. Salvación es el resultado de lo que realmente encierra la Biblia. ¿Qué es lo que encierra la Biblia? Es glorificar, predicar el reino de Dios. El reino de Dios, en eso en sí se resume en la Biblia. Es glorificar, honrar el reino de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando glorificamos el reino de Dios, por hacer eso, resultado viene que Dios otorga salvación y vida eterna. Permítame aclararme. Cuando uno predica del reino de Dios, uno honra a Dios. ¿Quién necesita la salvación? ¿Dios o los hombres? Los hombres. Dios no necesita la salvación. A Dios simplemente necesita que se le honre, porque eso se trata del evangelio. El evangelio manifiesta el amor de Dios. Siempre es Dios. Y por ese resultado de buscar de Dios, Dios nos otorga en su misericordia esa entrada hacia la salvación a través de la gracia por medio de la fe. Pero es importante porque cuando nosotros tenemos eso en mente, sacamos al hombre del núcleo de la importancia de la necesidad de nosotros de ser salvos. Y ponemos a Dios como única y primera prioridad en nuestras vidas, valga la redundancia. Siempre es acerca de Dios, cómo honrar a Dios, cómo glorificar a Dios, cómo obedecerle a Dios a pesar de nuestras necesidades. Siempre primeramente es honrar a Dios. ¿Acaso el Padre nuestro no comienza de esa manera? Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Fue el primer mensaje que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo comenzaron a predicar. El primer mensaje que ellos dos comenzaron fueron lo mismo: arrepentíos porque el reino se ha acercado. Y tiene que ser lo último que se predique en esta tierra: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está en nosotros. ¿Sí me explico? Pero muchas veces, a pesar de todo esto, muchos dicen: no, gracias. A la otra, necesito cambiar algunas cosas y después vengo a los pies de Cristo. El autor nos muestra una distinción entre dos grupos que muy probable estaban dentro de esta iglesia, como acabamos de ver en este versículo 1. Versículo 2 dice el capítulo 4: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Lo volvemos a leer: porque también a nosotros, primer grupo, a nosotros. ¿De quién está hablando? De los fieles, de los que tienen esa promesa en Cristo Jesús. Mira qué hermosa promesa: porque también a nosotros se nos ha anunciado. ¿Qué es lo que se nos ha anunciado? La buena nueva. ¿Como a quién? Como a ellos. El evangelio se anuncia a todos, a nosotros como a ellos, claro está. Dice: pero no les aprovechó el oír la palabra. No les aprovechó. Escucharon la palabra, lo escucharon, mas no le aprovechó oír la palabra de Dios, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Si mi hermano me ponen ese versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente, se les agradecería mucho para que ustedes puedan ver con mayor claridad lo que está diciendo el autor. Escucharon la palabra. Nosotros, dice, para nosotros, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos.
Pero la gran diferencia es que a ellos no les hizo efecto. Lo tienen allí. Dice, pues esta buena noticia, ¿de qué está hablando? Del Evangelio. Esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Joven, adulto, necesitamos tener la fe. No podemos aferrarnos a los zapatos de nuestros padres para irnos al cielo con ellos. La salvación es personal. Daremos cuenta en aquel día. Pero tenemos que aprovechar este gran beneficio de que nos otorga el Señor si somos hallados fieles dentro del grupo. Porque como estamos leyendo en este pasaje, hay dos distinciones, dos grupos que muy probablemente se encontraban en la misma iglesia. Por eso que hay promesa de doble connotación en estos pasajes. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay promesa, beneficio para el que no cree, que venga a los pies de Cristo y sea propicio a la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también para los que estamos ya dentro, para nosotros que estamos dentro de la promesa, también hay esperanza, beneficio. Que nosotros entraremos a un reposo de nuestros trabajos, de nuestros dolores, de nuestras tal vez humanidades, porque muchas veces nos cansamos. Entonamos el canto y si te lo canto mi negro sales llorando, por eso no te lo canto. Pero dice, vamos escalando peldaños. ¿Vamos qué? Llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. ¿Qué más sigue? Ya viene la recompensa. Ya no vas a llorar. A veces me siento que oye, Superman, yo sé que para ti no va este canto, pero para los que somos de carne y hueso, a veces viene la debilidad. A veces nos cansamos. A veces, Padre, tú sabes que ahorita estoy cansado. Si estoy con los ojos abiertos es porque la misericordia de Dios. En mi caso, Señor, sigo, cuando dice, a veces me siento débil. Señor, sigo débil de hace varias semanas. Padre, ayúdame. En su misericordia, Él nos da ese reposo a los que estamos adentro, a los que estamos parte de su iglesia. Amado, eso es para ti, eso es para mí, esa es la recompensa. Joven, vale la pena servir a Dios. It is worth it. Serve God. Vale la pena conocer verdaderamente, ser parte íntegro de los caminos del Señor. Vale la pena guardarse para Dios. Vale la pena vivir en santidad. Vale la pena orar para el Señor. Vale la pena ayunar para el Señor. Vale la pena consagrarse para el Señor. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena dejarnos de niñerías. Vale la pena dejarnos de tantos vituperios. Vale la pena dejarnos de llorar, de hacer la vida imposible, dejar la hipocresía, la mentira, los pleitos. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena reconocer que muchas veces las debilidades nos tumban y tambaleamos. Pero en medio de todo eso hay alguien que no conoce pecado y está allí para levantarte, para darte oportunidad, para decirte: tú eres mío. Levantaos, 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 levantaos. Es tiempo que nos levantemos. Es tiempo de aprovechar ese descanso, ese reposo que Dios proporciona a los que son suyos, a los que son suyos, no a los perfectos, porque nadie es perfecto. Todos fallamos, todos fallamos, todos fallamos. Pero en esa falla siempre uno tiene que estar diciendo: Señor, me arrepiento, perdóname, ayúdame, llévame ese descanso, llévame a esa plenitud de tu gozo. Oh bendito Dios, ¿cuánto estamos entendiendo?
Hay un simbolismo del reposo. Mira, seguimos por favor. Hay un simbolismo del reposo entre Canaán y el séptimo día que habla versículos 3 en adelante. Sigue conmigo si fueras tan amable. Capítulo 4, versículos 3 al 5 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por aquellos que no se han percatado de estos versículos, estimados hermanos, Dios siempre ha buscado introducir a su pueblo a un descanso total. Dios siempre ha querido eso, donde tanto corporal como espiritualmente podamos saborear de su verdadera paz, como Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravillosa promesa. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay momentos que no vamos a entender cómo vamos a salir de esos problemas. Hay momentos que no sabemos de dónde va a venir la bendición. Hay momentos que no sabemos realmente quién va a suplir las necesidades. No sabemos cómo Dios va a levantar, limpiar, restaurar a diferentes personas. No lo sabemos, como aquella persona que lloraba: hermano, ¿qué hago con mi hijo? Hermano, mi hijo aquí, mi hijo allá. Y muchas veces uno no sabe cómo el Señor obrará en medio nuestro. Pero hay algo que si nosotros tenemos promesa, que en medio de esa aflicción hay esta palabra que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios estableció un día de reposo para aprender a descansar en Él. Por eso dice aquí, desde el principio, aquí está hablando de lo que viene a ser el sábado, como también la tierra prometida de Canaán, como es aquella tierra de reposo para Israel. De dos diferentes tipos de reposo que Dios introdujo en el Antiguo Testamento a su pueblo. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios quería darle esa oportunidad a su pueblo, que disfrutaran de ese descanso, que aprendieran a confiar en Dios. Por eso les introdujo eso. Pero sabes, tanto el sábado como la tierra prometida vienen a ser sombra, simplemente sombra de lo verdadero, de aquel reposo verdadero que iba a devenir muchos años después, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17 lo ilustra de una mejor manera lo que te acabo de decir. Y dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que no comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Nueva traducción viviente, por eso que no la encontrabas. Colosenses 2, 16 y 17. Qué claridad, qué claridad. Podemos apreciar que aunque Dios siempre buscó a su pueblo, la debilidad del pecado en ellos permitió que el reposo sea cada vez inalcanzable. Cada vez que se querían guardar más para Dios, más se daban cuenta que no podían. Después de 430 años de esclavitud en Egipto, Dios saca a Israel de ese lugar y los introduce a un nuevo pacto,
a una nueva dispensación, para que gocen de un descanso verdadero, como habla aquí el versículo 5, que una vez más dice: y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque aunque Dios los introdujo a Canaán, aún así en ese lugar no se guardaron para Dios como debía. No hicieron lo que Dios les mandó. Canaán viene a ser un tipo de esa propuesta de descanso que al final termina siendo inconclusa, incompleta, ya que nunca brindó el refugio completo para Israel. Con el tiempo, aquellos pueblos que ellos nunca sacaron de ese lugar de Canaán, terminaron conquistándolos a ellos. Terminaron siendo esas púas en sus vidas. Aunque las constantes incredulidades opacaron la historia de ellos, aún así Dios continuó tratando y otorgando misericordia a su pueblo. Y hasta el día de hoy, estimada iglesia, podemos ver esas pautas de misericordia. Hasta el día de hoy se extiende ese voto de descanso para nosotros. También a la iglesia, a través de ese velo que se rasgó de arriba abajo, que Dios lo hizo para que podamos tener ese verdadero descanso en Cristo Jesús. La iglesia ahora podemos entrar en ese reposo que es simplemente en la gloria del Padre. ¿Cuándo se gozan por ese reposo? Y es que los que no pudieron entrar a esa tierra prometida, a esa tierra de descanso que se llamaba Canaán antiguamente, por causa de sus desobediencias, endurecieron sus corazones. Generación completa fue aniquilada en esa historia. Ustedes lo saben muy bien. Fueron excomulgados de la tierra prometida. Solamente 2 de los veteranos, de los clásicos, pudieron entrar: Josué y Caleb. Ustedes lo saben. ¿Cuántos clásicos se acuerdan de esos superclásicos? Pero Cristo nos ofrece una nueva oportunidad. Mira lo que dice. Si sigue leyendo el versículo, por favor. Versículo 6 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, hablando de lo que pasó antiguamente, otra vez, lee conmigo esa parte, otra vez determina un día. Hay 2 puntos allí, ¿sí o no? Hay 2 puntos y dice: hoy. Dile a tu hermano: hoy. Por el fracaso de ellos, dile, por el fracaso de ellos. Y porque aún faltan, diles, aún faltan. Dios determina otro día. Dios otorga otra oportunidad. Dios les brinda otro regalo. Dios les otorga otro día de reposo. ¿Y qué es ese día? ¿Cuál es ese día? Claramente, enfáticamente dice: hoy, 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 hoy. No dice mañana, no dice pasado, no dice cuando mi hijo venga, no dice cuando mi esposa regrese, cuando mi esposo se convierta, cuando el perro se sane. No, dice hoy, dice hoy, dice hoy. Hoy es el día. No dice cuando los problemas de mi vida comienzan a ponerse en fila, cuando comienzan todo a ordenarse, cuando el rompecabezas de mi historia, de mi vida, comienza a entrar en sus partes correctas. Allí me meto con Dios. Cuando las cosas se ponen fabulosas, cuando hay, pero hasta además en mi casa, allí me meto con Dios. No, estás mal, no has aprendido aún del evangelio. Claramente dice: otra vez, en otra palabra, fracasó lo que era el Sabbat, fracasó lo que era el Canaán, porque era sombra, no era un fracaso en sí.
me retracto, es mejor decir, sirvió como una sombra de lo que vendría a ser el permanente. Dice, otra vez determina un día. Y dice hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones, iglesia. Lo dice el Salmo 97, esta parte. Lo dice Hebreos en 4:7. Y lo decimos hoy en día en el 2023. No endurezcáis vuestros corazones. No. 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Mira cómo aclara. Es que la Biblia se responde por sí misma. Si Josué les hubiese otorgado el reposo de Canaán, no habría necesidad de este otro día. ¿Y cuál es ese otro día? ¿Cuál es ese otro día? Padre de la gloria, hoy sí le doy con mi zapato. Lo acabaron de decir, una palabra de 3 letras. Hoy, repite conmigo, hoy es ese día. Josué no le pudo dar ese hoy a los que entraron a Canaán. Ese reposo fracasó. Aquí lo dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuánto estamos en ese reposo? ¿Cuándo es ese reposo? Hoy, no mañana, no pasado. Ese reposo es hoy. Tu oportunidad es hoy. Today, not tomorrow. Might be too late. Today. The decision is always yours. Today. Stop fooling around. Today. Lloramos porque nos deja la novia. Lloramos porque nos deja el novio. Lloramos porque nos deja, o se muere el perro, la perra. Lloramos porque me pasó algo en la escuela. Los grados, el estrés. Ay, no puedo. Lloramos por cualquier cosa. Pero muchas veces no lloramos por lo que tenemos que realmente llorar. Por humillarnos ante la presencia de Dios y reconocer que hoy es el tiempo del reposo. Hoy es el tiempo que Dios quiere darnos ese descanso. Hoy, no un descanso corporal. Ya dormiste lo suficiente. Lo único que haces es dormir. Me refiero de un reposo espiritual donde nosotros podemos trabajar en el Señor, pero confiar en Él, descansar en Él. Hoy, ese es el día de la oportunidad. No hay necesidad de esperar un día determinado, un sábado, domingo. Es que el domingo es el día del Señor. ¡Mentira! Mentira católica. Perdóname que diga tus verdades. El sábado, no, mentira tampoco. No funcionó el sábado. Lo dice claramente. Por cuanto no funcionó, el día es hoy. Todos los días, hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Hoy, mañana será el hoy del Señor. Pasado será el hoy del Señor. Aquí a un año será el hoy de Dios. ¿Sí me explico? Or should I translate it? Today is the day. Tomorrow will be today. After tomorrow will be that today. That today, that is the day of the Lord. Not Saturday, not Sunday, today. Today is the day of rest of God, del Señor, from God. Dice, no hay necesidad de esperar un día determinado. Creo que el Salmo 91, aquellos que tienen en sus casas, lo tienen por todas partes para que se vaya el diablo. Ay, Dios mío.
Ni siquiera lo sabemos nosotros, pero el diablo sabe leer. Cuando lo leas salir de la casa, con ese mismo cuadro te va a dar en la cabeza. Pero qué bonito es, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! Y después nos dice: diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¡Wow! Y después le dice: Él te librará. Y uno se pone a leer: ¿Él me librará? Sí, Él me librará del lazo del cazador, del novio, de la novia, de todo. Dios te librará si te metes a Él. De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es su verdad, escudo y adarga. Ese día sencillamente es ese día de Dios, el día de hoy para nosotros. Cristo es nuestro verdadero descanso. ¿Sabes? La razón por la que el tabernáculo de Dios, porque en los versículos 9 dice: por lo tanto que no reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Maravilloso Dios. ¿Sabías que el tabernáculo, hemos estado estudiando con mi hermano qué es el tabernáculo? El que no entiende a estas alturas el tabernáculo, Padre de la gloria. Tranquilo, no se jale el pelo, mi hermano, tranquilo, tranquilo. Ya está entrando al tercer nivel, cuídelos, cuídelos. Pero, ¿por qué el Señor me guió tal vez por este tema? No te quedes en el lugar santo, porque lo que conocemos del tabernáculo sabemos que en las afueras de los atrios está el altar del holocausto, el lavacro, para que se laven. Pero dentro, lo que viene a ser la parte interna, está el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Verdad? Los dos cuartos. Por favor, ten eso en mente. Porque hay una ilustración maravillosa, como Dios siempre tiene diferentes regalos cada vez que uno estudia la palabra. Dice que en esas divisiones de la estructura del tabernáculo, Dios nos quiere enseñar la necesidad de saber equilibrar el trabajo y la necesidad de descansar en la presencia de Él, de Dios. En el lugar santo, estimados hermanos, había mucho que hacer. El sacerdote no entraba una vez al año como en el lugar santísimo. No. En el lugar santo, ¿qué es lo que había en ese lugar? Mis hermanos que hemos estado en las clases sabemos claramente que en ese lugar había lo que es el candelabro, el candelero de oro. Amén, hermanos. El menorá con las 7 divisiones. Y el candelabro, el menorá, tenía que ser llenado ese aceite. El sacerdote era responsable de mantener y cambiar cada vez que ese menorá se acabara el aceite. Y el aceite era proporcionado por el pueblo. Había trabajo. El sacerdote tenía que estar al pendiente. Tú y yo tenemos que estar al pendiente siempre que nuestro aceite tenga esa fluidez. Nosotros tenemos que buscar al Señor en oración, ayunando los que podemos, buscando, escudriñando sus escrituras, teniendo la comunión que Dios nos demanda, porque nosotros mora el Espíritu Santo. Pero también dentro de ese lugar santo estaba el incienso, el altar del incienso, donde el sacerdote tenía que ir 2 veces al día para poder llenar de incienso ese altar. 2 veces al día tenían que entrar. Y también estaba lo que es la mesa de los panes, y tenían que cambiarlo cada día de reposo, cada sábado, los 12 panes que ponían en ese lugar. Había trabajo que hacer. ¿Por qué te explico esto, estimados hermanos?
Porque en este lugar se puede decir que ilustra la necesidad que hay trabajo en la obra de Dios. Hay trabajo que el sacerdote tenía que hacer, tanto diario como semanal, o estar vigilando para que el aceite no mengüe y siga siempre prendido. Porque ese candelabro era la única luz que había que tenía que alumbrar ese lugar santo. Era necesario que siempre tuviera esa luz, estuviera alumbrado. Entonces el trabajo es necesario en la obra de Dios. Dios no quiere que estemos haraganes haciendo absolutamente nada. No, hay trabajo que hacer, reconociendo que no por obras seremos salvos, sino por su gracia redentora. Pero hay necesidad de mover nuestras manos, de actuar, de trabajar, de salir y obedecer al Señor. Hay necesidad, pero muchas veces ahí donde cae en error muchos ministros, muchos líderes, que nos enfocamos tanto en el trabajo que se tiene que hacer, que descuidamos ciertas áreas de nuestras vidas. No sabemos balancear esas necesidades, esos tiempos. Y para poder entrar al otro lugar, que es el lugar santísimo, donde solamente estaba el arca de la presencia de Dios, y en esa arca se manifestaba la presencia única del Altísimo, donde una vez al año el sacerdote entraba para tener comunión, para tener descanso, para tener reposo y escuchar y ver esa maravilla, la voluntad del Padre. Para poder llegar a ese lugar, el sacerdote tenía que primero pasar por el lugar santo. No podemos tener reposo, descanso, gloria, si primero no pasamos por el trabajo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces hay que entender esa realidad, que Dios quiere darnos ese descanso, que entremos a ese lugar santísimo y no nos quedemos solamente en el lugar santo. No te quedes en el lugar santo. Entra al descanso, entra al lugar santísimo, que el mismo Señor Jesucristo, el día que fue crucificado, Él por su sangre carmesí rompió el velo de arriba a abajo. El diseñador del universo, el que diseñó el tabernáculo, también diseñó que ese velo se rompiera, para que solamente e indiscutiblemente se le diera la gloria a Él. Que solamente la mano de Dios puede romper algo que ni dos caballos podían romper por el grosor del templo. Solamente la mano de Dios podía hacer eso y romper esa división, para poder entrar nosotros hoy en día a ese lugar santísimo. Ya no más una vez al año, poder entrar a ese reposo del Señor y escuchar su voz, estar en su presencia y decirle: Señor, estoy cansado, estoy necesitado, soy pecador, soy culpable de muerte, pero te pido que tengas misericordia de mí. Esa es la ventaja de un reposo, que cuando uno entra a esos lugares tiene la confianza que va a descansar en el Señor. Y eso es lo que Él nos promete, eso es lo que Él nos da. Por eso es lo que representa la importancia de andar siempre, de anhelar siempre la presencia del Señor, para poder encontrar ese descanso que muchas veces en la obra de Dios nosotros pasamos. Y eso pasa a cada líder. Con el tiempo el líder comienza a hacer las cosas mecánicamente y nos olvidamos de la presencia de Dios. Aprendemos a hablar, aprendemos a leer, aprendemos a estudiar, aprendemos a hacer sermones, aprendemos a cantar, aprendemos a tocar, aprendemos a hacer tantas cosas, pero nos olvidamos de entrar a ese lugar santísimo. Nos olvidamos de entrar a esa presencia, a ese reposo. Y muchas veces estamos, como alguien dijo, como aquellas latas que resuenan simplemente, como símbolos que resuenan y resuenan. Porque la presencia de Dios no nos hemos aprovechado de ella, no hemos entrado a ese reposo. Solamente estamos en el lugar santo, solamente trabajando. Y gloria a Dios. Hermanos, ¿seré salvo? Sí, puede ser. Pero
No estás disfrutando del gozo de la salvación, de la comunión que Dios tiene preparado para aquellos que se refugian en ese lugar maravilloso que es estar en su presencia. Como aquellos que solamente trabajan y nunca disfrutan lo que trabajan. Oh, hijos, no hay nada más maravilloso que puedas disfrutar quién es tu Dios. Joven, no hay nada más maravilloso. There's nothing better for you to enjoy what is actually rest in God, on God, in God, inside of Him, en sus promesas, en su descanso. ¿Por qué no te pones de pie? Dios quiere que entremos en su presencia, en ese lugar santísimo, en su gloria, el día de reposo. Y ese día es hoy. Ese día es hoy. Y mañana será ese hoy. Y pasado será ese hoy. Dios quiere que nosotros entremos. Hermano, ¿pero qué significa entrar? Entrar a ese descanso, entrar a ese lugar. ¿Sabe lo que significa entrar a ese lugar? Para aquellos que, hermano, what do you really mean by entrar? I don't get it. I'm inside this church. That's what you meant? No. Entrar significa poder creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer en Dios es entrar. Creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo verdaderamente, tener la fe en Dios es lo que realmente, lo que abre las puertas para poder entrar a ese descanso que es el día de hoy en su presencia. Creer. Padre, predicado tu palabra. Dios maravilloso, y solamente tú nos puedes enseñar que nuestras necesidades solamente en ti descansan. Mi gran Dios, aquí hay un pueblo que muchos de ellos están en el lugar santo trabajando arduamente. Y muy digno de ellos, Señor, porque se esmeran día tras día en ese lugar donde hay trabajo y hay necesidad de trabajar. Justamente es, sí, mi Dios. Y yo te pido por aquellos que están en ese lugar santo trabajando arduamente, con manos íntegras, obrando, Señor, conforme a tu voluntad, cuidando de ti, Padre, de lo tuyo, cuidando de los oficios como esos sacerdotes se turnaban para cuidar de esos oficios. Ay. Pero algunas veces, Señor, algunas veces, estando en ese lugar, nos olvidamos de entrar en el lugar santísimo y nos volvemos ásperos. Nos volvemos indiferentes, nos volvemos tajantes y ya no lo hacemos como tú demandas que lo hagamos, sino lo hacemos algunas veces en la carne. Se nos va la mano, comienza a aflorar cosas que uno no quiere que afloren, porque hemos perdido esa comunión que solamente en ese lugar santísimo podemos encontrar. Mi Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos para entender que no es el tirarnos indirectas el uno con el otro. No es, Señor, el vivir en hipocresía.
en actuar de una manera injusta, infiel. No, mi Dios, no es pretender ser cristianos. No, no, no. No es pretender alabar a Dios, sino es verdaderamente humillarnos. Es verdaderamente creer. Creer, creer. You have to believe. You gotta believe. Tienes que creer. Tenemos que creer. Tenemos que creer. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy es el día, Padre. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. No esperes para mañana lo que hoy puedes hacer. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día del cambio. Hoy es el día que el Dios te dé ese reposo, ese descanso. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día que entremos a ese lugar santísimo. Hoy, mañana será el hoy, pasado será el hoy, y todos los días en que haya existencia nueva, haya existencia en nuestras vidas, será ese hoy, será ese hoy, será ese hoy. En el nombre de Jesús, Padre. Habrá alguien que necesita de ese hoy. Habrá alguien que necesita ese descanso. Si hay alguien que necesita de ese descanso, este es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día que descanses. Sí, hay problemas en casa. Hay problemas en casa. Hay problemas en el trabajo. Hay problemas con los hijos. Hay problemas en el matrimonio. Pero hoy es el día de descanso. Hoy es el día. Hay problemas en tu ser. Hay debilidades en tu cuerpo. Hay vicios que no puedes parar. Hay necesidad en tu vida. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. En el nombre de Jesús dile: Padre, hoy es el día. Señor, hoy es el día. Hoy es el día que abro mi corazón a ti. Hoy es el día. Si hay alguien por las redes sociales que no conoce de Cristo y hoy lo quieres aceptar, simplemente con todo tu corazón y con todo tu ser, dile: Señor, hoy reconozco que tú eres mi reposo, que tú eres mi Señor y Salvador, y yo, un pecador necesitado de ese reposo. Heme aquí. Haz tu voluntad en mí y ayúdame cada día de mi vida a poder vivir cada día como el día de hoy en tu reposo. Si has hecho esa oración, te felicito. Te insto, te suplico que busques cada día, cada hoy en el Señor cuenta. Cada hoy en el Señor cuenta. En el nombre de Jesús, ayuda a tus hijos.